A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si la clave de la psicoterapia, de lo que de verdad funciona, no estuviera en esas teorías súper complejas o en técnicas que suenan casi a magia, sino en algo, bueno, en algo mucho más básico, más humano? Hoy vamos a meternos de lleno en una idea de Abraham Maslow que en su día fue bastante radical, que la terapia en su mismísima esencia es, sencillamente, una buena relación humana. Vamos a explorar juntos esta perspectiva porque de verdad que es fascinante. Todo esto arranca de un enigma, uno que a Maslow le traía de cabeza. Hay que situarse en su época, ¿vale? Había docenas, pero docenas de escuelas de psicoterapia. Estaban los freudianos, los junguianos, los conductistas, vamos, un montón. Y lo curioso es que cada una tenía sus propias teorías, sus métodos, y a menudo se contradecían totalmente. Pero, y aquí viene lo increíble, de alguna manera todas parecían funcionar. Al menos para algunas personas. La pregunta era obvia, ¿cómo es posible? Pero es que la cosa no quedaba ahí, se complicaba todavía más. Maslow se fijó en que la curación, esto de sanar psicológicamente, no pasaba solo en la consulta de un terapeuta. Si miramos la historia, nos encontramos con chamanes, con sacerdotes, incluso con buenos amigos. Gente sin ninguna formación formal que conseguía efectos terapéuticos súper profundos. A veces, fíjate qué cosa, a veces bastaba con escuchar a alguien en silencio. Así que el factor común, lo que unía todo esto, no podía ser la técnica, era imposible. La respuesta, como intuyó Maslow, tenía que estar en otra parte. Y con esta idea en mente, vamos a meternos a desmontar un poco el paradigma tradicional de la psicoterapia. Un auténtico rompecabezas, lleno de contradicciones, que Maslow estaba decidido a resolver. Es que es un hecho, ¿no? Si hablas con la gente, al final encuentras pacientes súper agradecidos que te juran por lo que más quieran que han sido curados por cada una de estas escuelas. Pero claro, también te encuentras justo lo contrario, fracasos estrepitosos en todas ellas. Para Maslow esto era una pista clarísima. Le sugería que los resultados, el que la terapia funcionara o no, podía ser algo que ocurriera hasta cierto punto al margen de la teoría. O incluso, y esto es lo fuerte, sin ninguna teoría de por medio. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. La observación de Maslow es, sencillamente, crucial. Se dio cuenta de algo increíble. Algunos de los teóricos más brillantes, gente con un reconocimiento enorme, en la práctica como terapeutas, eran bastante mediocres. Y al revés, había otros terapeutas, mucho menos conocidos, que tenían un éxito asombroso. La conclusión era, bueno, era inevitable. La personalidad del terapeuta, quién era esa persona, era una variable absolutamente fundamental. Llegados a este punto, Maslow propone un cambio de enfoque total. La verdadera medicina no está en los manuales, sino en la relación en sí misma. Vamos a ver exactamente en qué consiste esto. Fijémonos bien en este contraste, porque es la clave de todo. Por un lado tenemos el modelo antiguo, el que venía de Freud, ¿no? El terapeuta como una figura distante, casi como un jefe objetivo que te analiza desde lejos. Y por otro lado, la visión que defendía Maslow, que es radicalmente distinta. Un terapeuta cercano, cálido, empático, que se convierte en un socio, un compañero en una tarea común. El foco, por tanto, se mueve. Ya no está en el análisis intelectual, en el insight, sino en la conexión humana, en lo que pasa de verdad entre esas dos personas. Entonces, vale, si la clave es la relación, ¿cuál es el ingrediente activo? ¿Qué es lo que cura? Pues Maslow lo tenía claro. Él lo llamó la gratificación de las necesidades básicas. Su teoría era que el verdadero motor de la sanación es una relación que nos da lo que necesitamos en lo más profundo. Sentirnos a salvo, sentir que pertenecemos, que nos quieren, que nos respetan. Y estas medicinas, por así decirlo, no se pueden comprar en una farmacia ni fabricar. Solo otro ser humano nos las puede dar. Así que el quid de la cuestión es este. Cuando un terapeuta, o cualquier persona en realidad, crea un entorno de seguridad, de aceptación, de respeto sincero, lo que está haciendo es administrar las medicinas psicológicas más potentes que existen. Está cubriendo carencias que muy a menudo son la verdadera raíz del problema, del malestar. Y esto es importante. Es algo que ni la naturaleza, ni los animales, ni siquiera nuestras queridas mascotas pueden hacer por completo. Se necesita a otra persona. Y aquí es donde la idea de Maslow se vuelve, bueno, verdaderamente revolucionaria. Porque, a ver, si la medicina es una buena relación humana, entonces la terapia no tiene por qué quedarse encerrada en la consulta. Pensemos un momento. Un buen matrimonio, por ejemplo. O conseguir un éxito importante en el trabajo. Tener buenos amigos, de los de verdad. La experiencia de ser padre o madre. Maslow defendía que estas experiencias, las grandes experiencias de la vida, son en sí mismas agentes terapéuticos de primerísima categoría. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque van directas a satisfacer esas necesidades básicas de las que hablábamos: amor, pertenencia, respeto, sentirnos competentes. Esta cita de Maslow lo resume de una forma brillante. La función de la terapia entonces cambia.
El trabajo del terapeuta ya no es tanto curar a alguien en un laboratorio, por así decirlo, sino más bien ayudar a esa persona a quitar los obstáculos, los bloqueos que no le dejan conectar con las fuentes de sanación que ya están en su vida. La terapia, en el fondo, se convierte en una especie de puente hacia la vida real. La implicación de todo esto es que es enorme. Pensemos, si la base de la terapia es ofrecer cariño, respeto y seguridad, entonces no hace falta tener un título colgado en la pared para ser una fuerza positiva en la vida de alguien. Cualquier ser humano decente, cálido, es, en potencia, un terapeuta. ¿No es una idea increíble? Pensar que cualquiera de nosotros tiene la capacidad de ser una fuerza sanadora, aunque sea de forma modesta, en la vida de los demás. Pero ojo, que Maslow no se queda solo en quitar síntomas o arreglar problemas. Para él, el objetivo último, tanto de la terapia como de la vida misma, es algo mucho, mucho más grande. Es la autorrealización. Y esto, de nuevo, es un cambio de paradigma total. La psicología más tradicional se centraba mucho en la enfermedad, en arreglar lo que estaba roto. La psicología humanista de Maslow, en cambio, lo que busca es cultivar lo que puede florecer. El objetivo ya no es volver a una supuesta normalidad, sino avanzar, crecer hacia nuestro máximo potencial como seres humanos. Vale, ¿y qué es exactamente la autorrealización? Pues según Maslow es un proceso continuo de convertirnos en la mejor versión posible de nosotros mismos. Ojo, no es una meta a la que se llega y ya está, es un camino. Se trata de cumplir con nuestra misión, con nuestra vocación y de buscar siempre integrar todas las partes que somos en un todo que tenga sentido, que sea armonioso. Y que nadie piense que esto es una idea abstracta, como flotando en el aire, para nada. Maslow se dedicó a estudiar a personas que él consideraba autorrealizadas y encontró rasgos en común. Por ejemplo, ven la realidad de forma mucho más clara. Se aceptan a sí mismos, aceptan a los demás y a la naturaleza. Son más espontáneos, más creativos y son capaces de tener relaciones interpersonales muy, muy fuertes. La terapia, desde este punto de vista, lo que hace es ayudar a cultivar precisamente estas cualidades. A mí esta metáfora me parece buenísima. El terapeuta no es un mecánico que va a arreglar una pieza que se ha roto, es más como un artista que ve el lienzo completo. Ve el conflicto, claro, ve el dolor y el caos, pero también es capaz de ver el potencial, la belleza y los puntos fuertes. Y su trabajo es ayudar a la persona a integrar todo eso, lo bueno y lo malo, en una obra de arte coherente, una obra de arte que es, ni más ni menos, su propia vida. Así que bueno, terminamos donde empezamos, pero yo creo que con una perspectiva totalmente nueva. La idea de Maslow nos deja con una reflexión final muy potente. Quizás hemos estado buscando las respuestas en teorías súper complejas, en técnicas muy especializadas, cuando la herramienta de sanación más poderosa del mundo ha estado siempre a nuestro alcance. Es la capacidad de ofrecer una conexión de verdad, de escuchar con atención, de dar un gesto de respeto. Es, simple y llanamente, una buena relación humana. Y eso es algo que todos y todas podemos tanto dar como recibir.